Hola, buenas tardes. El tema de hoy es cáncer de mama, sobre todo porque es octubre, el mes de lucha contra el cáncer de mama. El cáncer de mama tiene aproximadamente 3-4 años que se convirtió en el cáncer más frecuente en la mujer mexicana, superando al cáncer cervicouterino, que el cáncer cervicouterino tradicionalmente había causado una enorme cantidad de muertes, lo sigue causando, pero ahora ya fue superado por el cáncer de mama. Esto es tener en cuenta la transición que ha sufrido toda la población mexicana en relación a pasar de enfermedades de la pobreza a enfermedades de países desarrollados. Entonces, en todo el mundo aproximadamente se diagnostican alrededor de 1.670.000 casos anuales de cáncer de mama, de los cuales aproximadamente la mitad, alrededor de 839.000, están en países desarrollados y los otros 831.000 aproximadamente en países en vías de desarrollo. Esto podríamos decir que es la misma cantidad, pero fíjense cómo los países desarrollados son la séptima parte aproximadamente de toda la población mundial. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer de mama tiende a ser aproximadamente 7 veces más frecuente en los países desarrollados contra los países en vías de desarrollo, como lo es México. De hecho, como vemos en la diapositiva, el riesgo de padecer cáncer de mama en México tiene cierto factor de protección contra el resto de los países latinoamericanos y contra los países desarrollados. En México es de alrededor del 3%, mientras que en los países desarrollados es de más del 7%. De tal manera que se llevan unas cifras impresionantes. En los países desarrollados, de 6 mujeres, una de ellas por lo menos padecerá cáncer de mama. Bueno, los factores de riesgo. Este es un tema importantísimo porque nosotros debemos enfocar el diagnóstico temprano, oportuno y precoz del cáncer de mama a las pacientes que tienen la mayor cantidad de riesgo. Ahorita que estamos evaluando estos factores de riesgo, por favor piensen en cuáles son los que son susceptibles de cambio. Hay unos que son susceptibles de cambio, otros no. Entonces empecemos. El primer factor de riesgo es mujer. Obviamente eso no puede cambiarlo ninguna mujer. La edad. Eventualmente las mujeres llegarán a cumplir 40 años o más y por lo tanto entrarán a ese grupo de riesgo. Los antecedentes familiares, nadie elige, es la madre, hermana o los familiares con cáncer de mama, entonces es un factor muy importante. Aquí empezamos con los que sí se pueden cambiar. Entonces, el no embarazarse o embarazarse tardíamente es un factor de riesgo. Protege tener embarazo y lactar antes de los 30 años. Luego, estos dos son muy importantes. La menarca temprana se refiere al inicio de la vida menstrual de una mujer en etapas prontas. Y lo contrario es la menopausia tardía. ¿Qué quiere decir? Que si una mujer empieza a arreglar desde los 10 años u 11, muy jovencita, y termina de arreglar hasta etapas tardías de 52 o 53 años, ese tiempo de vida menstrual que fue largo, se le llamamos nosotros ventana estrogénica, todo ese tiempo la mama estuvo expuesta al estrógeno que produjeron los ovarios para el ciclo menstrual. Exposición, ¿qué es esto a lo que nos referimos? La exposición prolongada a estrógenos naturales, como en la vida menstrual, o sintéticos de mujeres que toman pastillas que tengan este componente. La obesidad, este es un factor que por supuesto que puede incidir y es un factor de riesgo que sí podemos cambiar. Entonces la obesidad es un factor de riesgo importante porque entender que la grasa también produce estrógenos. Cáncer mamario en la mama contralateral, es decir, haber padecido cáncer de mama izquierda, pues obviamente puede producirlo también en la derecha. La hiperplasia atípica, que es como su nombre lo indica, un diagnóstico patológico, es decir, que solo se reporta con biopsia. Y estos marcadores tumorales, que ahora existe la idea de que se deban pedir frecuentemente y no necesariamente. Piensan que muchas mujeres nos dicen, quiero que me hagan los exámenes. Es cierto, doctor, que se hacen exámenes en sangre para diagnosticar cáncer de mama. Esto es para pacientes muy específicas, sobre todo con antecedentes familiares de cáncer de mama. También pensar en que todos los países es diferente el riesgo. México, afortunadamente, la presencia de cáncer de mama es alrededor de los 50 años, la edad más común. Y con eso pasamos a la forma más precisa para diagnosticar tempranamente el cáncer de mama, que es la mastografía, el estudio radiológico de las mamas. Este estudio radiológico antes quedaba a criterio del doctor de manera un poco ambigua, un poco subjetiva. Hoy hay esta clasificación que es BI-RADS,
esta clasificación define el riesgo del 1 al 6, desde el poco riesgo, que es negativo totalmente, hasta un riesgo elevadísimo, ya alta sospecha, el alto riesgo de padecer cáncer de mama. Si vemos, la mayor parte de las mujeres en condiciones normales tienen que estar entre el BI-RAT 1 y el BI-RAT 2, los cuales dan 0% de probabilidad de cáncer de mama. Con el BI-RAT 3, lesiones mamarias probablemente benignas, empieza a aparecer cáncer de mama en una cantidad muy baja, 2%, pero ya está ahí presente. Y con el BI-RAT 4, que ya son lesiones sospechosas, se eleva considerablemente arriba del 20% y por lo tanto aquí está obligado tomar una biopsia. Este es el estudio típico de cómo se toma una mastografía, si bien tiene uno que tener en cuenta que es un procedimiento que llega a ser un poco molesto, incluso un poco doloroso, es muy pero muy necesario, no tiene sustituto por el momento. Otras formas de detección aparte de la mastografía pues son importantísimo la autoexploración mamaria. Por eso es importante, será motivo de otro video, explicarles a las pacientes cómo tienen que autoexplorarse la mama. Ellas idealmente deben autoexplorarse la mama una vez al mes, cuando todavía arreglan después de la menstruación, y el médico debe explorar, el experto debe explorar la mama por lo menos una vez al año. Ahorita vamos a ver específicamente con factores de riesgo. Otro método de detección es el ultrasonido, pero es inferior a la mastografía, e incluso la resonancia magnética, que no es mala, pero es muy cara y poca disponibilidad. Entonces, la autoexploración de mama destacamos su importancia. Ahora, ¿cómo detectar el cáncer de mama? En primer lugar, es la palpación de un tumor, de una tumoración, de un bulto, de un nódulo en una mama y que no sea dolorosa. El 80% de los cánceres de mama inicialmente se diagnostica, se detecta así, una tumoración palpable no dolorosa. El 10% aproximadamente es dolor mamario con o sin masa palpable. Esto lo que quiere decir, como yo les digo a mis pacientes, cuando a mí me dicen me duele, digo, en principio pensamos bien, porque solo el 10% de los cánceres de mama inicia con un dolor mamario. Y finalmente, un 10% es un hallazgo. ¿Qué quiere decir? Que en una consulta de rutina el médico explora la mama y detecta una tumoración. O que en la mastografía hecha de rutina, aunque aparentemente no haya una razón, aparece una imagen que nos sugiere este cáncer. Y el punto más frecuente, el sitio más frecuente de aparición del cáncer de mama es el cuadrante superoexterno, es decir, el que está más cercano al hombro, que es en donde existe más tejido mamario. Ahora, lo que estábamos comentando hace rato, hay que adecuar los factores de detección a específicamente pacientes determinados. Entonces, la mastografía está indicada a partir de los 40 años en forma anual, y si existen factores de riesgo, valorar previamente, es decir, antes de los 40 si realizarla o no. La autoexploración de mama, ya habíamos empezado hace un momento a decir, está indicada antes de que desaparezca la regla, en la semana siguiente a la regla, y en mujeres que ya no reglan, en un día específico que fije la paciente para la realización, es decir, el 5 de cada mes, o el 10 de cada mes, o el 15 de cada mes. La exploración por el experto entre los 20 y 40 años se recomienda entre los 20 y 40, es decir, en mujeres jóvenes, que el médico la realice cada 3 años y anualmente cuando existen factores de riesgo. Después de los 40 años, el médico debe explorar anualmente la mama. Y entonces ahí es cuando uno piensa o regresa a pensar en las tres razones por las cuales una mujer debe acudir al ginecólogo, aún estando sana, que son toma del Papá Nicolau, exploración de la mama y la evaluación del método anticonceptivo. Y finalmente lo que ya dije hace rato en referencia al BRCA1 y BRCA2, que no se recomienda realizar la medición de marcadores tumorales de forma rutinaria. Entonces, la autoexploración de la mama después de la mastografía es un método idóneo para diagnosticar tempranamente tumoraciones mamarias. Fíjense bien, el diagnóstico de cáncer de mama se realiza en 10 hasta el 50% se detecta por una mastografía que no fue palpado el tumor clínicamente. Es decir, ni la paciente ni el doctor palparon el tumor y hasta el 50% lo detectó la mastografía. Cosa que no pasa al revés, es decir,
que solo del 10 al 20% se detecta el cáncer palpándolo cuando la mastografía fue normal. Entonces, por eso, esta es la razón de por qué el primer método de diagnóstico temprano es la mastografía. Y finalmente, que está ya bien establecido que cuando nosotros utilizamos tanto la mastografía como la autoexploración y como la exploración del experto juntos, bien dosificados en pacientes determinadas, reduce notoriamente la morbimortalidad por cáncer de mama. Finalmente, para definir el diagnóstico específico de cáncer de mama, solo puede ser realizado a través de biopsia, ya sea la biopsia por aspiración con aguja fina, que es puncionar con una aguja muy fina y delgada el tumor y obtener una muestra, hasta realizar ya biopsias con aguja gruesa o quitar todo el nódulo para ser estudiado histopatológicamente por biopsia, o lo que ahora está de moda y que también es muy vigente, que es tomar la biopsia con ayuda de radiología, de la mastografía. Para terminar, destacamos la importancia de 3 condiciones básicas. Uno es la autoexploración de la mama, es decir, que la mujer periódicamente se autoexplore, que conozca su cuerpo, que conozca su mama. Segundo, la exploración por el experto, un médico, un ginecólogo, un oncólogo que evalúe, que revise su mama. Y tercero, lo más importante de todo, es la realización de su mastografía, del estudio radiológico, que hoy por hoy sigue siendo el método idóneo, ideal para detectar oportunamente el cáncer de mama. Quedan a su disposición mi número telefónico para mensajes de WhatsApp, con dudas, comentarios, observaciones que quieran precisar sobre mi video, y mi página de Facebook, Ginecología Mijangos, donde habrá un enlace para mi canal de YouTube, al que les pido suscribirse, hacer comentarios y darle like. Buenas tardes.